Confié en él con nuestras vidas, la mía y la de mi hija. Se suponía que debía protegerla, no destruirla. Solía creer en las segundas oportunidades. Creía que las personas rotas podían reconstruirse. Creía que el amor podía sanar. Y lo peor de todo, creía que estaba a salvo. Pero en el momento en que mi hija me miró a los ojos y dijo, «Mamá, creo que estoy embarazada», mi mundo se detuvo. Tenía 16 años y las siguientes palabras que susurró lo cambiaron todo. «Es él». No podía respirar. Recuerdo estar ahí de pie en nuestra cocina, todavía sosteniendo una taza de café que acababa de preparar. Me temblaba tanto la mano que la taza se hizo añicos en el suelo, pero no fue nada comparado con lo que se rompió dentro de mí. Para que conste, esta no es una de esas historias donde las señales de advertencia eran claras. Él era encantador, era paciente, estaba allí cuando nadie más lo estaba. Después de mi divorcio, yo era un desastre, sin dinero, agotada, criando sola a una adolescente. Él llegó a nuestras vidas como la calma después de una tormenta, y lo dejé entrar. Al principio fue simple, era un compañero de trabajo, solo alguien en quien confiaba, luego un amigo, y después algo más. No presionó, escuchó, y cuando conoció a mi hija, fue amable, respetuoso. La trató como si fuera suya, como si importara. Dios, pensé que teníamos suerte, pero no era así. Éramos presas. Llevaba casi 6 años sola antes de conocer a Ryan. Ese es su nombre. Trabajaba turnos nocturnos en la recepción de un hospital. Apenas llegaba a fin de mes, me saltaba comidas, no dormía. Mi exesposo desapareció en cuanto mencioné la manutención. Ni siquiera me molesté en perseguirlo. Algunos hombres son solo fantasmas con piel. Fue durante uno de esos turnos a las 2 de la mañana cuando apareció Ryan. Una muñeca rota por un accidente en bicicleta, dijo, pero incluso con dolor sonreía. No una sonrisa que intenta encantarte, una sonrisa que te hace sentir vista. Y que Dios me ayude, yo quería ser vista. Empezó lentamente. Pasaba con café cuando trabajaba. Se ofrecía a acompañarme al auto. Cuando finalmente acepté salir a cenar, era la primera vez que me maquillaba en más de un año. Lo presenté a mi hija, Lily, 3 meses después. Ella fue fría con él al principio. No grosera, solo reservada. Siempre tuvo muros. Tenía 13 años y ya cargaba con el peso de una infancia llena de inestabilidad. Ryan respetó eso. Nunca forzó nada. Esperó. Aprendió quiénes eran sus autores favoritos. Le consiguió libros que no podía pagar. Se ofreció a ayudarla con su tarea de ciencias. Y realmente lo hizo. Con el tiempo, ella se ablandó con él. Incluso se reía de sus chistes. Para cuando nos mudamos juntos, ella lo llamaba Ray. Pensé que había hecho algo bien, que tal vez, después de todos los fracasos, le había dado a mi hija un nombre que nunca la lastimaría. Pero los monstruos no siempre muestran los dientes. A veces, leen cuentos antes de dormir. Mirando atrás, hubo momentos, pequeñas cosas, la manera en que de repente cerraba más seguido la puerta de su habitación, la vez que la vi encogerse cuando él rozó su hombro al pasar, o cómo evitaba los abrazos por un tiempo, incluso los míos, pero lo atribuía a los cambios de humor adolescentes, la pubertad, el estrés. La verdad estaba justo allí, pero no la vi, o quizás no quise verla. Hay una especie de ceguera que solo las madres desarrollan, la que protege el sueño de que todo está bien, de que tu hija está a salvo, de que el amor significa algo. Pero ese sueño se quemó el día que Lily vino a mí temblando, con el rostro pálido como un fantasma. «Mamá, creo que estoy embarazada». Sentí que la habitación se inclinaba. Juro que el mundo se movió. Era como estar bajo el agua, escuchándola a través de estática. Intenté mantener la calma. Hice las preguntas obvias. ¿Era alguien de la escuela? ¿Alguien que conoció en línea? Ella no dijo nada al principio. Solo me miraba, como si buscara una forma de sobrevivir a lo que tenía que decir. Luego susurró: «Es Ryan». Mi garganta se cerró. Lloró.
Me rogó que no me enojara. Dijo que no sabía cómo decírmelo antes, que empezó con cosas pequeñas, toques accidentales, que él siempre decía que era una broma. Hasta que una noche, cuando yo estaba en un turno de fin de semana, él entró en su habitación. No podía moverme, no podía hablar. Cada parte de mí quería gritar, pero no lo hice. La abracé, le sequé las lágrimas, le dije que no había hecho nada malo, porque no lo hizo. Ryan la había manipulado, había construido confianza, se había acercado, se aseguró de que yo me sintiera segura, para poder hacerla vulnerable a ella, y yo lo permití. Lo dejé entrar en nuestra casa, en nuestras vidas. Invité al diablo y le serví la cena. Me lo contó todo. La vergüenza, la confusión, cómo él le decía que no se preocupara, que él también la amaba, cómo juraba que yo nunca le creería. Y lo peor, ella le creyó. No dormí esa noche, no podía. Me senté al borde de la cama, mirando la pared, escuchando a mi hija llorar hasta quedarse dormida en la habitación de al lado. Y tomé una decisión. Mañana, él volvería a casa. Y mañana, lo acabaría. No sé cómo logré mantenerme en pie al día siguiente. Hice todo mecánicamente. Preparé el desayuno, le empaqué el almuerzo escolar a mi hija. Incluso le sonreí cuando me miró con esos ojos llenos de preocupación y dolor. Necesitaba que viera fortaleza, porque no iba a permitir que perdiera una cosa más, ni su hogar, ni su seguridad, ni a su madre. Cuando se fue a la escuela, me senté a la mesa de la cocina, mirando fijamente la puerta, esperando. El turno de Ryan terminaba al mediodía. Siempre volvía temprano los viernes. Siempre me besaba la frente, le revolvía el cabello a la niña como si fuera un buen padre. Hoy no sería diferente, al menos para él. No fue hasta que oí la llave girar en la cerradura que mi corazón empezó a acelerarse. Me quedé muy quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La puerta se abrió lentamente. «Hola, amor», dijo con naturalidad, mientras se quitaba las botas en la entrada, como si nada estuviera mal, como si no nos hubiera robado todo. Me levanté lentamente. Él no notó que me temblaban las manos. «Hola», dije. Mi voz sonaba normal, no como alguien con el alma en llamas. Él sonrió y se acercó para darme un beso en la mejilla. No me moví, simplemente lo dejé, porque lo que estaba a punto de hacer requería paciencia, y la paciencia era algo que había aprendido por las malas. Se dejó caer en el sofá, sacando su teléfono como si fuera el dueño de la casa, como si fuera el dueño de nosotras. Me senté frente a él y simplemente lo observé. Lo miré de verdad, al hombre en quien había confiado mi vida, el hombre que había pasado 2 años construyendo una jaula tan lentamente a nuestro alrededor que ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos atrapadas. Notó mi silencio después de un rato. «¿Estás bien?», preguntó, levantando la vista de su teléfono. Sonreí, pequeño, tenso. «Sí, solo cansada». Él asintió como si entendiera, pero no lo hacía. Nunca lo hizo. Me excusé para ir al baño y cerré la puerta con llave detrás de mí. Saqué mi teléfono y envié 2 mensajes. Uno a mi hija. «No vuelvas a casa hasta que yo te lo diga. Ve a casa de Emma. Quédate allí, por favor». Y uno a la detective Álvarez. «Lista. Por favor, venga ahora». Porque la noche anterior, después de que Lily se durmiera, no me había limitado a quedarme sentada al borde de la cama llorando. Había estado ocupada. Llamé a la policía. Les conté todo. Y, benditamente, la detective Álvarez me escuchó y me creyó. Me explicó lo que tendría que hacer, cómo el sistema no siempre protegía a las víctimas como debería, cómo, si queríamos una verdadera oportunidad de hacer que Ryan pagara, necesitábamos pruebas, más que solo la palabra de Lily contra la de él. Así que hoy estábamos preparando una trampa. Casi 1 hora después, alguien tocó la puerta. Ryan levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Esperas a alguien?» «No», mentí con suavidad. Abrió la puerta, y allí estaban 2 oficiales uniformados, junto con la detective Álvarez de civil. «¿Ryan Matthews?», dijo ella con firmeza. Él se tensó.
Sí, necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Podemos pasar? Se volvió hacia mí, confundido, quizás incluso un poco asustado. Me encogí de hombros como si no supiera lo que pasaba, y los dejó entrar. Los oficiales no perdieron el tiempo. Tan pronto como Ryan cerró la puerta detrás de ellos, se movieron rápido, leyéndole sus derechos, esposándolo antes de que siquiera pudiera pensar en huir. ¿Qué demonios es esto?, gritó, forcejeando contra las esposas. Está siendo detenido para ser interrogado en una investigación de agresión sexual a un menor, dijo la detective Álvarez con frialdad. Su rostro se descompuso y luego, casi de inmediato, se volvió hacia mí. Cariño, jadeó, como si fuera una pesadilla de la que pudiera despertar si decía las palabras correctas. Tú me crees, ¿verdad? Sabes que yo nunca... No dije nada, ni una palabra. Solo lo miré con los ojos más vacíos que pude. Lo sacaron por la puerta, aún suplicando, aún negando, y en cuanto la puerta se cerró de golpe tras ellos, me desplomé en el suelo, temblando tan fuerte que me castañeteaban los dientes, pero no lloré, todavía no. Los días siguientes se volvieron borrosos. Entrevistas con la policía, citas médicas para Lily, consejeros y defensores de víctimas explicando todo lo que estaba por venir. Las pruebas lo confirmaron. Estaba embarazada. La palabra en sí se sentía como un ser viviente, feo, pesado, vivo dentro de nuestra casa, embarazada. Intenté ser fuerte por ella. Intenté no desmoronarme cada vez que se sobresaltaba por un ruido repentino. Intenté no gritar cada vez que se despertaba de una pesadilla llamándome. Nos sentamos juntas en el sofá una noche, la televisión mostrando una vieja comedia que ninguna de las dos realmente veía. Ella se acurrucó contra mí, más pequeña de lo que recordaba, frágil como el cristal. «Mamá», susurró, le acaricié el cabello. «Estoy aquí. Si lo tengo», comenzó con la voz quebrada. «Si tengo al bebé, ¿me vas a odiar?». La abracé más fuerte. «Cariño», le dije, «no hay nada que puedas hacer que haga que deje de amarte. Nada, ¿entiendes?». Ella asintió, pero sabía que aún no lo creía del todo. Lo haría. Algún día, lo haría. Mientras tanto, Ryan luchó. Luchó con fuerza. Contrató a un abogado, pagado con una cuenta de ahorros que ni siquiera sabía que tenía. Se declaró inocente. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que Lily había mentido, que se lo había inventado todo porque estaba celosa de nuestra relación, que ella estaba perturbada. Arrastró su nombre por el barro, pero las pruebas se acumularon. La prueba de ADN confirmó que el embarazo era suyo. Los mensajes de texto que Lily había guardado, los que él pensó que había borrado, reaparecieron. La policía encontró su historial de internet. No lo retrataba como un hombre inocente. Pasó un año hasta que finalmente comenzó el juicio. Un año de dolor, de terapia, de reconstrucción. Me senté en esa sala del tribunal todos los días, tomando la mano de Lily debajo de la mesa, susurrándole fuerza a sus dedos temblorosos. Y vi a Ryan, el hombre que una vez le leía cuentos antes de dormir a mi hija, mirarme a los ojos y sonreír como si nada importara. Pero sí importaba. Importaba más que nada. Cuando Lily subió al estrado, pensé que mi corazón estallaría de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Contó su historia, con claridad, valentía y verdad. No se estremeció cuando intentaron destrozarla. No se echó atrás cuando distorsionaron sus palabras. Se mantuvo más erguida de lo que jamás la había visto. Y cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, la abracé mientras lloraba. Esta vez lágrimas de alivio, lágrimas de libertad. Ryan fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Aún no era suficiente, pero era algo. Era un comienzo. Cuando llegamos a casa esa noche, Lily se sentó en los escalones del porche, mirando al cielo. Las estrellas estaban ahí, pequeñas luces tercas ardiendo en la oscuridad.
¿Crees que algún día dejará de doler?, preguntó en voz baja. Me senté a su lado, abrazándola. No lo sé, dije honestamente, pero doleremos juntas, y algún día ya no nos pertenecerá. Apoyó la cabeza en mi hombro, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me permití llorar, no porque estuviéramos rotas, sino porque, contra todo pronóstico, seguíamos de pie, seguíamos respirando, seguíamos aquí. Por un tiempo, la vida fue solo eso, respirar. No hablábamos mucho del futuro, no hacíamos grandes planes. Algunos días, levantarse de la cama era la mayor victoria que podíamos lograr. Los terapeutas lo llamaban modo supervivencia. Yo lo llamaba ser humana. Tomé turnos extra en el hospital. Lily se inscribió en un programa escolar en línea. No podía enfrentar volver a un aula real todavía. Y, honestamente, no la culpaba. Las miradas, los susurros, la lástima. Los pueblos pequeños tienen buena memoria y bocas ruidosas. El embarazo fue difícil, más difícil de lo que jamás imaginé. Náuseas matutinas que duraban todo el día, noches en las que lloraba por el dolor de espalda, por el miedo, por todo lo que no podía decir en voz alta. Y yo estuve con ella cada segundo, sosteniéndole el balde cuando vomitaba, masajeando sus piernas cuando los calambres la azotaban, leyendo chistes estúpidos de internet para hacerla sonreír entre lágrimas. A veces, cuando se dormía, me quedaba ahí, mirando cómo su pecho subía y bajaba, y me preguntaba cómo demonios habíamos llegado hasta aquí, cómo un hombre en quien una vez confié la vida de mi hija nos había dejado reconstruyendo desde las cenizas. A medida que su vientre crecía, también lo hacían las preguntas. La más grande: ¿qué vamos a hacer con el bebé? No teníamos que decidirlo de inmediato, pero el tiempo no iba a esperar para siempre. Ella tenía miedo, yo también. ¿Adopción? ¿Criarlo? El aborto nunca se le pasó por la mente. Me lo dijo desde el primer día. No quiero ser otra persona que lastimó a alguien pequeño porque era más fácil. Susurró una noche, acurrucada bajo la vieja colcha que me hizo mi madre. Y lo entendí. La llamamos esperanza. Porque, ¿cómo más llamas a un milagro nacido del infierno? La vida después de Esperanza no fue fácil, ni siquiera cerca. Lily ya no era solo una adolescente, era madre, y el peso de eso la golpeó más fuerte que cualquier dolor de parto. El agotamiento, los pañales interminables, la manera en que los amigos se alejaron, sin saber qué decir, pero de alguna manera siguió adelante. Ambas lo hicimos. Nos turnábamos para las tomas nocturnas. Cantábamos nanas desafinadas a las 2 de la mañana. Nos sosteníamos mutuamente en los días en que todo parecía demasiado. Esperanza creció como un incendio forestal, terca, curiosa, feroz. Cada vez que miraba sus grandes ojos gris tormenta, veía a Lily. Y cada vez que Lily la abrazaba, susurrándole promesas que sabía que sentía con cada hueso de su cuerpo, también veía otra cosa: fuerza. La clase de fuerza que no nace de tener una vida fácil, sino de sobrevivir una brutal. Ryan trató de comunicarse una vez, una carta, enviada a escondidas por un tercero, pidiendo perdón. Decía que estaba recibiendo ayuda, que extrañaba a su familia. La quemé, ahí mismo, en el fregadero. Vi cómo las llamas convertían el papel en cenizas ennegrecidas. No se lo merecía, a ninguna de ellas. Con el paso de los meses, las cosas lentamente, dolorosamente, comenzaron a recomponerse. No perfectamente. Hay cicatrices que nunca se tapan, pero Lily volvió a estudiar, primero en línea, luego clases presenciales en la universidad comunitaria. Yo tomé turnos extra, luego conseguí un mejor trabajo en facturación médica, menos estrés, mejores horarios. Esperanza empezó en una guardería donde aterrorizaba a la pobre señorita Jenny con sus preguntas interminables y energía inagotable. Nos mudamos a un nuevo departamento al otro lado de la ciudad, más grande, más luminoso, sin fantasmas escondidos en las esquinas.
Y en la noche del tercer cumpleaños de Esperanza, Lily estaba en la cocina decorando un pastel casero desastroso, riendo por los intentos de su hija de ayudar, y me di cuenta de algo. Lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido. No porque tuviéramos suerte, no porque fuéramos fuertes todo el tiempo, sino porque, incluso en los momentos más oscuros, nunca nos soltamos. A veces, cuando el mundo está en silencio, tarde en la noche, cuando todos duermen, me siento en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Y pienso en todas las cosas que perdimos, en todas las cosas que Él intentó quitarnos. Y pienso en la risa de Esperanza, en la fuerza terca y hermosa de Lily. Y me doy cuenta, no estamos rotas, estamos curtidas por la batalla. Y aún seguimos aquí. Esperanza no creció como la mayoría de los niños. No hubo partidos de fútbol los sábados por la mañana, ni retratos familiares colgados en las paredes. No había tarjetas de Navidad firmadas con amor, mamá, papá y esperanza. En su lugar había explicaciones en voz baja en la escuela, miradas nerviosas de los maestros, preguntas que nadie sabía cómo hacer con educación. Pero creció amada. Dios mío, creció muy amada. Lily puso cada gramo de sí misma en esa niña, y yo también. Éramos 3 contra el mundo. Una familia rara, desordenada, pero una familia al fin. Y a medida que Esperanza crecía, empezó a hacer las preguntas que tanto temíamos. ¿Dónde está mi papá? Tenía 5 años la primera vez que lo preguntó. Recuerdo que estaba en el fregadero, enjuagando un plato, cuando entró a la cocina arrastrando su oso de peluche desgastado por un brazo. Su voz era tan suave que casi pensé que la imaginé. Lily se quedó paralizada. Por un momento, el único sonido fue el zumbido del refrigerador. Me sequé las manos y me arrodillé frente a Esperanza. Hay muchas maneras de formar una familia, cariño, le dije con cuidado. Algunos niños tienen una mamá y un papá. Algunos tienen 2 mamás. Algunos solo tienen una mamá muy fuerte. Ella asintió, absorbiendo la información. ¿Pero y yo?, preguntó. Miré a Lily. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. «Nosotras somos tu familia, cariño», dijo Lily con voz ronca. «Yo, Nana y tú. Es todo lo que necesitarás». Esperanza sonrió entonces, esa gran sonrisa deslumbrante que podía derribar muros, y se lanzó a los brazos de Lily, y por un tiempo eso fue suficiente. Pero los niños pequeños se convierten en niños grandes, y los niños grandes hacen preguntas más grandes. Cuando Esperanza tenía 10 años, era más lista que la mayoría de los adultos que conocía. Aguda, observadora, ferozmente protectora con Lily y conmigo, como si supiera, incluso sin saberlo, lo que habíamos sobrevivido. Y un día encontró la caja vieja. La había escondido en el fondo de mi armario años atrás. Una caja con documentos legales, transcripciones judiciales, resultados de pruebas de ADN, pruebas de lo que había pasado, pruebas de lo que habíamos superado. Escuché el grito primero, un sonido crudo de pánico que me heló la sangre. La encontré sentada en el suelo, la caja volcada, los papeles esparcidos por todas partes. Lily estaba parada en la puerta, congelada, con el rostro ceniciento. Esperanza tenía uno de los documentos apretado en sus pequeñas manos. Las palabras agresión sexual, menor de edad y cadena perpetua sobresalían de la página. Sus ojos, los ojos de Lily, me miraron, grandes y llenos de horror. «¿Esto es sobre mí?», susurró. No hay manual para momentos así. Ningún libro de crianza en el mundo te prepara para el día en que tu hijo descubre lo más feo de su origen. Me senté en el suelo a su lado, tomé el papel suavemente de sus manos y le dije la verdad. No la verdad gráfica, no la sangrienta, pero sí suficiente. Suficiente para que entendiera que alguien había herido mucho a su madre, que no tenía nada que ver con ella, que ella no era un error, que no era algo sucio, que era, y siempre sería, amada, más que nada. Esperanza no lloró. No en ese momento.
Simplemente se acurrucó en mi regazo, aunque ya era demasiado grande, y se aferró a mí como cuando era una niña pequeña. Lily se sentó a nuestro lado, en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, y así nos quedamos por un largo rato. 3 corazones rotos, latiendo tercamente juntos. Después de ese día, Hope cambió, no de la noche a la mañana, pero poco a poco. Hacía preguntas más difíciles, cuestionaba todo. Quería saber por qué ocurrían cosas malas, por qué sufría la gente buena, por qué alguien haría daño a quien decía amar. Y le respondí de la única manera que sabía: no lo sé, cariño. Algunas personas están enfermas por dentro, algunas personas son egoístas, pero lo único que importa es lo que tú elijas ser. Hope eligió ser luz, incluso cuando dolía, incluso cuando las sombras eran más fuertes. Creció siendo feroz, terca, brillante, del tipo de niña que defendía a los que sufrían acoso en el patio, que llevaba bocadillos extra a la escuela porque alguien podría necesitarlos, del tipo que miraba al mundo directo a los ojos sin parpadear. Cuando tenía 16, la misma edad que tenía Lily, vino a mí una noche después de cenar, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. «Quiero verlo», dijo. A Lily se le cayó el tenedor. El sonido del metal contra la cerámica sonó como un disparo. Por un momento, nadie habló. Entonces Lily se levantó tan rápido que la silla cayó detrás de ella. «No», dijo con la voz temblorosa. «Absolutamente no». Hope me miró, suplicante. «Solo quiero verlo, solo quiero saber». ¿Saber qué? Quería gritar. ¿Qué se podría ganar con eso? Pero vi en sus ojos el mismo fuego obstinado que había mantenido viva a Lily todos esos años. Y supe. Necesitaba cerrar el ciclo, no por él, por ella misma. Tardamos meses en arreglarlo. Ryan seguía en prisión, cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tuvimos que pasar por trámites, firmar formularios, conseguir permisos. Lily no fue, no pudo. Yo apenas logré mantenerme entera. Cuando llegó el día, Hope usó un simple suéter gris y jeans, sin maquillaje, sin armaduras, solo ella. Nos sentamos en una sala de visitas estéril, bajo luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera como una pesadilla. Trajeron a Ryan esposado, demacrado, más viejo de lo que recordaba. Se quedó paralizado al ver a Hope, porque allí, de pie frente a él, estaba la prueba de todo lo que había destruido. Ella no se inmutó, no lloró, no gritó. Simplemente se sentó frente a él, cruzó las manos sobre la mesa y dijo: ¿por qué? Una palabra, una daga, clavada directo en el corazón del asunto. Ryan parpadeó, tragó saliva, y por un momento pensé que intentaría inventar alguna mentira, alguna justificación retorcida, pero no lo hizo. Solo agachó la cabeza. «Lo siento», murmuró. Hope se quedó allí, observándolo como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Yo no», dijo en voz baja. Luego se levantó, se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. La seguí, con las piernas temblando. Cuando llegamos al coche, se dejó caer en el asiento del pasajero y miró fijamente hacia adelante. Después de un largo momento, dijo: «Pensé que verlo me haría sentir mejor». «¿Y fue así?», negó con la cabeza. «Pero me hizo darme cuenta de algo». «¿Qué cosa?». «Yo no soy él», dijo con fuerza. «Yo no soy lo que él hizo». Y me di cuenta. Tampoco lo era Lily, tampoco lo era yo. Ninguna de nosotras estaba definida por lo que nos hicieron. Estábamos definidas por lo que elegimos ser después. Hope se graduó de la preparatoria con honores. Consiguió una beca para una universidad a 2 estados de distancia. Lloré durante todo el viaje de regreso después de dejarla, no porque estuviera triste, sino porque lo había logrado. Había roto el ciclo. Ella había tomado una vida nacida de la violencia y la convirtió en algo feroz, brillante e imparable. Lily eventualmente encontró el amor de nuevo. No fácilmente, no rápidamente, pero en silencio. Un hombre llamado Joel, paciente, amable, de voz suave.
Un hombre que la amaba sin pedirle que arreglara nada por él. Un hombre que amaba a Esperanza como si fuera suya. Se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado, sin vestido blanco, sin una gran multitud, solo un puñado de personas que sabían lo que significaba sobrevivir. Esperanza fue su dama de honor, brillando con tanta intensidad que pensé que podía despegar del suelo. ¿Y yo? Finalmente me jubilé del hospital después de 30 años. Compré una casita con un columpio en el porche y demasiadas macetas con flores. Paso mis mañanas tomando té, mis tardes leyendo libros que nunca tuve tiempo de leer y mis noches viendo atardeceres que tiñen el cielo con colores que ningún pintor podría replicar. A veces, Esperanza llama, su voz riendo por el teléfono mientras me cuenta sus últimas aventuras. A veces, Lily pasa por casa, con su vientre redondo con su segundo hijo, un milagro nacido del amor, no del horror. Y a veces, cuando la noche está en silencio, pienso en aquella mujer destrozada que estaba en una cocina llena de porcelana rota y sueños rotos, y quiero alcanzarla a través del tiempo, susurrarle, aguanta, sobrevivirás a esto. Construirás una vida entre las ruinas y algún día encontrarás paz. Esperanza se graduó de la universidad con un título en psicología, no en negocios, no en enfermería como yo, psicología. Una vez dijo, tarde en la noche, entre demasiadas tazas de café, que quería entender a las personas, entender cómo funcionaban las cosas rotas, cómo sobrevivían las personas rotas, cómo alguien podía vivir la peor clase de traición y aún así encontrar razones para reír. Lo entendí, más de lo que ella sabía, y no se detuvo ahí. Esperanza no solo sobrevivió, prosperó. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en refugios para niños abusados, jóvenes fugitivos, madres jóvenes. La primera vez que me invitó a visitar uno de sus centros, casi lloré en el vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, desordenadas, brillantes, desafiantes, pequeñas huellas estampadas a lo largo de los pasillos, vidas pequeñas, caóticas y llenas de esperanza, exactamente como lo había sido la suya. Caminaba entre ellos como si perteneciera allí, porque sí pertenecía. Era una guerrera disfrazada de trabajadora social, llevando sus heridas como armadura, forjando esperanza donde otros solo veían ruinas. Mientras tanto, Lily y Joel construían su vida tranquila y gentil. Esperanza tenía ahora un hermanito, sin una historia oscura que marcara sus pasos, sin historias susurradas escondidas en expedientes judiciales, solo un milagro regordete y risueño llamado Jack. Jack adoraba a Esperanza. La seguía cada vez que podía, se colgaba de sus piernas, le tiraba del cabello, le pedía paseos sobre su espalda hasta que caían en el sofá riendo. Y yo entendía cuán sanador era eso, ver a un niño crecer en un hogar lleno de nada más que amor, simple, terco y persistente. No voy a mentir, los fantasmas nunca se fueron del todo. Había noches en que Lily se despertaba sobresaltada por sueños que no podía explicar. Días en que Esperanza se encerraba en sí misma, callada y distante, luchando batallas invisibles que solo ella podía ver. Pero las enfrentamos juntas, nunca más solas. Cuando Esperanza cumplió 25 años, dio un discurso en una gala benéfica. Me senté entre el público, embutida en un vestido viejo, apretando pañuelos como una mujer preparándose para la batalla, y vi a mi nieta de pie sobre ese escenario, bajo 1000 luces deslumbrantes, decir, «No soy lo peor que me ha pasado». La sala quedó en silencio, no un silencio educado, un silencio real, del tipo que se inclina hacia adelante en su asiento y se olvida de respirar. Esperanza sonrió, pequeña y feroz, y dijo, «No soy la historia que él intentó escribir. No soy una nota al pie en el crimen de alguien más. Soy mi propio comienzo, mi propio medio, y si Dios quiere, mi propio final hermoso». La gente se levantó y aplaudió antes de que siquiera terminara.
Me sequé los ojos y pensé, él no ganó, ni siquiera estuvo cerca. La vida siguió. Siempre lo hace. Los días festivos iban y venían, más pequeños que en algunas familias, más ruidosos que en otras. Esperanza comenzó a salir con alguien, con cautela al principio, con muros medio construidos, medio derrumbados. Una Nochebuena trajo a casa a una joven llamada Emily, nerviosa, retorciéndose las manos, intentando no mirarme a los ojos. Emily era amable, paciente y lo suficientemente valiente como para amar a alguien que llevaba cicatrices de batalla como tatuajes. No pasó mucho tiempo antes de que Emily se convirtiera en parte de la familia. Otra sobreviviente que encontró un hogar entre guerreras de corazón roto. Una tarde de verano, mientras el sol teñía el cielo de rojo, Esperanza y yo nos sentamos en el columpio del porche. Sostenía una taza de té, con las piernas recogidas, el rostro medio oculto por el crepúsculo. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó en voz baja. No tuve que preguntar a quién se refería. A veces, respondí. Ella asintió. Yo también, pero no como la gente piensa. ¿Cómo entonces? No con odio, dijo. Ya no. Me miró entonces, mucho más madura que la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Me niego a dejar que el odio me defina. Las lágrimas nublaron mi vista. Ella no lo notó. O quizás sí, y fue lo suficientemente amable como para fingir que no lo hizo. En los años que siguieron, Lily terminó su carrera de enfermería. Joel abrió un pequeño taller mecánico, finalmente dedicándose a lo que amaba, en lugar de simplemente sobrevivir. Esperanza y Emily compraron una pequeña casa juntas, suelos crujientes, un jardín de flores silvestres, un techo con goteras que repararon juntas un fin de semana, cubiertas de pintura y picaduras de mosquito. Adoptaron 2 perros rescatados. Los llamaron Fe y Misericordia, porque Esperanza dijo que quería vivir rodeada de recordatorios. Recordatorios de que la vida no se trataba de lo que te lastimó, se trataba de lo que construías de todas formas. Envejecí. Las rodillas se volvieron rígidas, el cabello se afinó, las visitas al médico se apilaron como facturas sin pagar, pero nunca me sentí sola, nunca más. Cuando mi espalda finalmente cedió y las escaleras se volvieron demasiado, Esperanza y Emily me mudaron a su habitación de invitados. No por obligación, por amor. No estás cuidando a nadie, bromeó Esperanza una noche mientras acomodaba las almohadas de la cama. Eres familia, y eres terca, y eres nuestra. Sonreí en el silencio, porque había pasado una vida entera construyendo sueños rotos en milagros tercos, y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo habíamos logrado. Algunos días, cuando el sol de la mañana se derramaba en oro perezoso sobre el porche, me sentaba allí en silencio, con una taza de té calentando mis manos, y escuchaba a Esperanza y Emily reír adentro. Los perros ladraban, persiguiéndose sobre los desgastados pisos de madera. El crujido de la casa, acomodándose en sí misma como una anciana, estirando sus huesos cansados. Era paz, paz real. Del tipo que solía pensar que le pertenecía a otras personas. Personas con historias más fáciles, cicatrices más simples, pero ahora también nos pertenecía a nosotras, porque la habíamos ganado, porque la habíamos luchado, porque nadie, ni siquiera los peores monstruos, podría arrebatárnosla jamás. Esperanza y Emily se casaron bajo las amplias ramas de un antiguo roble al borde de un parque de la ciudad. Nada lujoso, sin grandes ensayos, solo unas pocas docenas de sillas, flores silvestres metidas en frascos de vidrio y risas espesas en el aire como miel de verano. Recuerdo a Esperanza caminando descalza por el pequeño pasillo cubierto de césped, su cabello alborotado, su sonrisa temblando con tanta alegría que casi era demasiado para soportar. Cuando me vio, sentada en la primera fila, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo con los labios, «Gracias». Y yo le respondí igual, porque ella no lo sabía. No sabía cuánto me había salvado a mí también,
Cómo verla resurgir de las cenizas me había enseñado que estaba bien volver a creer, que sanar no era solo un sueño para otras personas, era nuestro también. Un año después, adoptaron a una niña, un pequeño bulto con una cabecita llena de cabello negro y un grito capaz de hacer temblar las ventanas. La llamaron Gracia, porque Esperanza dijo: «Tenemos que creer en la gracia, Nana. Después de todo, tenemos que hacerlo». Amé a esa niña con más fuerza de la que sabía que era capaz de explicar. Amaba la forma en que agarraba mis dedos arrugados con sus pequeños puños. Amaba la forma en que Esperanza le cantaba desafinadamente mientras Emily bailaba por la sala como una loca, haciendo que Gracia se riera tanto que le daban hipo. Era desordenado, era ruidoso, era hermoso y era nuestro. Ya no tenía miedo de morir, no como antes, porque sabía que estaba dejando algo mejor atrás, no dinero, no estatus, no trofeos en alguna estantería polvorienta, sino amor. El tipo de amor que se construye un día brutal y terco a la vez. El tipo de amor que no se rompe, incluso cuando todo lo demás sí lo hace. El tipo que dice: «Valías la pena, siempre lo valiste». Una tarde, cuando Gracia tenía unos 3 años y estaba decidida a destruir todas las macetas del porche, Esperanza vino y se sentó a mi lado. Estaba cansada. Podía verlo. El tipo de cansancio que no viene por falta de sueño, sino por cargar a demasiadas personas sobre tu espalda durante demasiado tiempo. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, viendo cómo el cielo cambiaba a colores que solo Dios podría inventar. Finalmente, susurró: «¿Crees que si las cosas hubieran sido diferentes, si él no hubiera lastimado a mamá, yo no existiría?» Era la primera vez que lo preguntaba, la primera vez que se permitía imaginar los imposibles. ¿Y si...? Lo pensé con cuidado antes de responder. «Tal vez», dije con honestidad, «tal vez no existirías». Ella bajó la mirada a sus manos. «Y tal vez», continué, «el mundo sería un poco menos brillante». Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, hermosa, y me di cuenta. Algunas preguntas no tienen respuestas seguras. Algunas preguntas solo necesitan ser sostenidas, con cuidado, como vidrio frágil, sin tratar de arreglarlas. Con el paso del tiempo, mi cuerpo se volvió más lento. La pequeña casa se volvió más ruidosa. Jack se convirtió en un adolescente, todo cabello desordenado y opiniones más fuertes. Esperanza equilibraba el trabajo, la maternidad, el activismo y todo lo demás. Emily empezó a pintar, lienzos desordenados y hermosos que cubrían las paredes de color y caos. ¿Y Gracia? Gracia creció salvaje en la forma en que solo los niños nacidos de la sanación pueden serlo, sin disculpas, sin miedo, sin vergüenza. Treparía árboles y se rasparía las rodillas y rugiría de risa cuando Esperanza la perseguía por la calle por negarse a ponerse los zapatos. Irrumpía en mi habitación con libros en los brazos, exigiendo que le leyera historias sobre dragones, guerreras y reinas que se salvaban a sí mismas. Y a veces, cuando pensaba que no la veía, se sentaba junto a mi cama y susurraba: «Te quiero, Nana», como si el amor pudiera escribirse en el aire y coserse en mi piel. Y tal vez así era, porque incluso cuando el dolor me atravesaba, incluso cuando mis manos temblaban demasiado como para sostener una taza de té, nunca me sentí débil. No de verdad. Me sentí llena de cada cosa imposible, hermosa, brutal que habíamos sobrevivido, llena de cada milagro terco que construimos con las ruinas. La última Navidad que pasamos juntas, lo supe, lo sentí, en los huesos, en la forma en que cada atardecer se sentía más nítido, más preciado, en la forma en que cada despedida se sentía más pesada. No se lo dije a nadie, ni a Esperanza, ni a Lily, ni a Emily, ni siquiera a la pequeña Gracia, que habría exigido una explicación científica con brillantina y magia espacial. En cambio, simplemente lo viví. Cada minuto desordenado, perfecto,
Vi a Lily perseguir a Jack por la cocina con una espátula, amenazando con golpearlo si robaba otra galleta. Vi a Emily poner la mesa, tarareando villancicos desafinados. Vi a Esperanza sentada junto al árbol, con Gracia en su regazo, leyendo El conejo de felpa, con una voz tan suave y llena que me dolía el pecho. Y pensé, esto es lo que significa sobrevivir. No es limpio, no es fácil, pero es real. Dios, fue real. Más tarde esa noche, cuando la casa se quedó en silencio y todos estaban acurrucados en camas, bolsas de dormir y sofás arrastrados demasiado cerca del fuego, me senté junto a la ventana con una manta sobre las rodillas. Miré al cielo, claro, afilado y lleno de estrellas, y susurré, gracias, a la misericordia terca e imprudente que nos llevó hasta aquí, a las manos rotas y hermosas que nos sostuvieron cuando no podíamos sostenernos a nosotras mismas, y a mí misma, a la mujer que no se rompió el día que su mundo se derrumbó, que construyó algo mejor con las ruinas, que encontró una familia donde otros solo vieron tragedia, que eligió una y otra vez amar incluso cuando dolía. Cuando fallecí, me encontraron a la mañana siguiente, aún envuelta en mi manta, con una débil sonrisa en el rostro. Hubo lágrimas, también hubo risas, recordando mi terquedad, mi horrible cocina, mi horrible canto. Esperanza dio el elogio. Se paró allí con un vestido negro simple, las manos temblando apenas, la voz firme, y dijo, «Mi nana me enseñó que sobrevivir no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Me enseñó que el amor es lo más valiente que una persona puede elegir y que a veces la familia no es algo en lo que naces, a veces es algo por lo que luchas, con uñas y dientes, cada día roto y cada noche hecha pedazos. Ella no fue perfecta, ninguna de nosotras lo fue, pero fue nuestra, y nosotras fuimos suyas, y gracias a ella, seguimos aquí». Después del funeral, la vida adoptó un ritmo extraño y suave, no igual que antes, tampoco peor, solo diferente. Esperanza lloró como vivió, con fiereza, con terquedad, con todo su corazón. Siguió adelante, no porque fuera fácil, sino porque eso es lo que hacemos, porque eso fue lo que yo le enseñé. Gracia, demasiado joven para entender todo lo que habíamos perdido, seguía corriendo descalza por la casa, persiguiendo a los perros, con la risa derramándose por los cuartos como luz del sol, y tal vez eso fue una especie de misericordia. Esperanza y Emily conservaron el columpio del porche. Lo pintaron del tono de azul más suave. Esperanza dijo que le recordaba al cielo la mañana en que me enterraron, amplio, abierto, infinito, y a veces, cuando el viento soplaba justo, crujía suavemente en sus bisagras, como si aún se meciera solo, como si aún sostuviera un recuerdo, aún aquí. Gracia creció salvaje y brillante, heredó el fuego de Esperanza, la terquedad de Lily y un tipo de risa que no podía romperse sin importar lo que el mundo le arrojara. Para cuando tenía 15 años, ya había decidido que iba a cambiar el mundo. Un ensayo furioso a la vez, un cartel de protesta a la vez, un pequeño, irrompible paso a la vez. Esperanza la miraba con una mezcla de asombro y temor. «Es más fuerte de lo que yo fui jamás», le susurró una vez a Emily, con la voz cargada de emoción. Y Emily sonrió y dijo, «No, amor, es fuerte por ti». Y tal vez así era. Tal vez todas lo éramos. Algunas noches, Esperanza se sentaba en el porche, envuelta en un viejo suéter, Emily acurrucada a su lado, y hablaban del futuro en voces bajas y secretas, sobre Gracia yéndose a la universidad, sobre lo que significaba dejar ir a alguien que amas, no porque lo perdiste, sino porque lo criaste lo suficientemente fuerte como para marcharse. Esperanza se preocupaba en voz alta, como hacen todas las madres. ¿Estará bien allá afuera? ¿Encontrará a su gente? ¿Recordará quién es cuando el mundo intente decirle lo contrario? Y Emily le tomaba la mano y decía, «Lo recordará, porque tú le enseñaste cómo hacerlo».
La noche antes de que Gracia se fuera a la universidad, la casa olía a galletas quemadas, a perro mojado, y estaba llena de 1000 recuerdos cosidos en las paredes. Esperanza la ayudó a empacar. Dobló jeans con los dedos temblorosos. Metió pequeñas notas en los bolsillos cuando Gracia no miraba. Estoy orgullosa de ti. Eres suficiente. Te amo. Siempre. Cosas simples. Cosas importantes. El tipo de cosas que quieres que tu hija lleve consigo cuando esté demasiado lejos para escuchar tu voz cada día. Gracia abrazó a sus madres con tanta fuerza que casi se caen. Besó a los perros. Susurró adiós al viejo columpio del porche. Y luego se fue hacia el mundo amplio y salvaje, llevando pedazos de todas nosotras en su testarudo y hermoso corazón. Esperanza y Emily se quedaron en la entrada mucho después de que el coche desapareció por el camino. No dijeron mucho. No quedaba mucho por decir. El duelo y el orgullo vivían en sus pechos, uno al lado del otro, como viejos amigos que no necesitaban explicarse. Esperanza levantó la cabeza y miró las estrellas. Las mismas estrellas bajo las que yo solía sentarme, con el té enfriándose entre mis manos, una oración cosida en cada aliento. Y me gusta pensar que, en algún lugar, de alguna manera, yo estaba sentada a su lado, todavía aquí, siempre. Los años siguieron llegando, como siempre lo hacen, lentos, implacables, hermosos. Gracia llamaba a casa todos los domingos, incluso cuando los exámenes se apilaban como montañas. Enviaba postales desde lugares que Esperanza solo había soñado visitar: París, Tokio, un pueblito en Sudamérica donde las calles estaban pintadas con colores demasiado brillantes para la tristeza. También enviaba cartas, largas, desordenadas, llenas de vida, amor, enojo y esperanza. En una de ellas escribió: a veces siento que hay todo un ejército de mujeres detrás de mí, mujeres que sobrevivieron para que yo pudiera correr más lejos. Creo que Nana es una de ellas. Creo que siempre lo será. Esperanza mantuvo esa carta pegada sobre su escritorio, justo al lado de una vieja fotografía descolorida de nosotras tres. Yo, Lily, Esperanza. 3 sobrevivientes, 3 guerreras, 3 mujeres que se negaron a dejar que la oscuridad tuviera la última palabra. Cuando Gracia se graduó de la universidad, Esperanza y Emily estaban en la primera fila, con lágrimas corriendo por sus rostros, tan orgullosas que parecía que el mundo podía partirse en 2. Gracia llevaba un pequeño prendedor en el interior de su toga. Era un diminuto corazón de plata con una sola palabra grabada: aún aquí. Y cuando cruzó ese escenario, diploma en mano, sonrisa resplandeciente como un incendio, no lo hizo solo por ella. Lo hizo por todas nosotras, por cada pedazo roto que se volvió a unir, por cada noche susurrando fuerza a un corazón frágil, por cada mujer que pensó que no sobreviviría. Pero lo hizo de todos modos. La vida no siempre te da un final perfecto. Te da amor, te da batallas, te da historias cosidas con sangre, lágrimas y una esperanza terca e imprudente. Pero a veces, si tienes mucha suerte, también te da esto: un columpio que se mece suavemente con la brisa, una casa llena de risas y huellas desordenadas de perros, una nieta salvaje e intrépida persiguiendo sueños más grandes que el miedo, y la certeza tranquila de que, pase lo que pase, todavía estás aquí, siempre.